Hola, bienvenidos a Bienutrir, el podcast, un espacio en el que te hablamos de nutrición de una manera sencilla, con información útil que te permita aclarar dudas y tomar decisiones correctas a la hora de elegir, pero sobre todo de disfrutar y saborear lo que comes. Somos Moni y Yareli y esta es nuestra 4ª temporada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, queridos radioescuchas, amigos, pacientes y a todos los que están del otro lado. Es un gusto estar en este nuevo episodio de su podcast de Bienutrir y pues saludo con mucho gusto a mi querida Moni. Yare, ¿cómo estás? Encantada de verte el día de hoy para platicar de este tema tan bonito y controversial que es la alergia o intolerancia. Con interrogación, por favor, en mayúsculas, así de alergia o intolerancia. Este es un tema muy pedido, muy platicado, confuso y muy socorrido y malinterpretado en demasía. Así de manera muy simple, Moni, si yo llegara y te dijera, ¿alergia o intolerancia es lo mismo? No. Pues no, Ya con eso. Okay. Pero estarás de acuerdo conmigo que hemos decidido traer este tema porque desafortunadamente pasa mucho que hay una gran confusión y por lo tanto muchas personas dejan de comer alimentos importantes. O sea, a mí me pasa mucho con los niños que les quitan a muy corta edad alimentos importantes para su desarrollo, y esto es por un malentendido en los conceptos. Entonces, sí es importante, es muy grave cuando pasa en el profesional de la salud, pero usualmente es porque nuestro entorno, las personas cercanas o que no necesariamente son del área de la salud, pues tienen una serie de creencias o de conceptos, y eso no ayuda mucho para la gente que está confundida de repente. Fíjate, antes de adentrarnos en el tema, Moni, qué interesante esto que estás diciendo, porque si a un niño le quitan un nutrimento que es esencial, entonces lo primero que se me viene a la mente es que va a crecer con alguna deficiencia por la falta de ese nutrimento. Y de ahí justamente la importancia de que se haga una detección o de una alergia o de una intolerancia y saber la diferencia. Exacto, Yare, porque a mí sí me dan así como varios ataques de repente Sí, cuando llego a la consulta y me dicen, es que pues, pero come súper normal, o sea, no come gluten, no toma leche, no toma esto, no lo otro, es vegano, es acá, es allá. O sea, de verdad sí es pues algo triste cuando privan al niño o a la persona de un alimento, o que se autoprivan los adultos de un alimento que les gusta por el desconocimiento. Sí. Por ejemplo, no sé, lo de la leche, supongo ahorita lo abordaremos, pero de repente se quitan la leche o los lácteos y resulta que sí toleran unas cosas, pero otras no, y eso hace que todo sea una confusión. Claro, Moni, pues sí, yo creo que podemos ir empezando por hacer esta distinción y decirles qué es una alergia y qué es una intolerancia, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, de la alergia, Yare, pues la alergia es una reacción que en nuestro organismo va a estar mediada por ciertos componentes que nos otorgan defensas en general. Son llamadas inmunoglobulinas. Entonces, en particular, en el caso de las alergias, es una reacción que está mediada por una inmunoglobulina muy especial, que es la E. Y nuestro sistema inmune percibe a un componente del alimento, en este caso una proteína de los alimentos, como un enemigo, como un alérgeno o alergeno, una sustancia que nos causa daño. Entonces, esto básicamente pues va a desencadenar un proceso donde hay una sintomatología, o sea, se puede manifestar de muchas maneras, y donde incluso cantidades pequeñitas de un alimento, en este caso, pueden desencadenar estos síntomas. Puede que sean leves o pueden ser tan graves que la persona puede morir. Pero esta manifestación es lo que llamamos alergia. Así es, y creo que esto que mencionabas con respecto a que puede ocasionar síntomas desde leves hasta algo que sea
pues que tenga un riesgo de mortalidad, ya de entrada podría ser la diferencia con una intolerancia, ¿no? Ujú. Pero al final, para ser muy claras, la intolerancia, a diferencia de la alergia, pues es una incapacidad que tiene nuestro organismo para digerir correctamente o para absorber algún nutrimento. Y si bien Exactamente. es cierto, se puede ver acompañada de síntomas, no llegan a ser letales como en el caso de una alergia. Claro, por ejemplo, una alergia, estás hablando de que de repente puedes tener que los ojos estén hinchados, puedes tener goteo nasal, puedes tener que la persona esté estornudando constantemente, inflamación de la garganta, o sea, puede ser tanto que incluso se cierre la garganta y esto ya Ujú. es una reacción muy grave y llegar hasta que sea a nivel sistémico y ocasione dificultad para respirar. De hecho, ahí, Yare, pues se le conoce como un shock anafiláctico. Ese es Ujú. como el término correcto y ya es obviamente de atención en urgencias, o sea, un gran riesgo de mortalidad. Eso en las alergias. En la intolerancia, pues nosotros no vamos a ver esto. En la intolerancia lo que vamos a ver es más común todo lo gastrointestinal, como Correcto. tú mencionabas. O Sí. sea, puede ser que yo comí algo y me dio, o sea, se inflamó mi estómago, la pancita en los niños que uno les dice se inflamó, puede ser que tengas diarrea, puede ser que tengas como cierto malestar o mucho movimiento en tus Ujú. intestinos. Esa es una intolerancia. Claro. Entonces sí hay que separarla muy bien y si tú le preguntas a los expertos y a los profesionales de la salud, pues te dirán que no está mediada por IgE, ni por inmunoglobulinas, ni por nada. Es Claro. un mecanismo totalmente diferente. Sí, de hecho, en el caso de las alergias, su diagnóstico es con pruebas de alergenos. Ujú. Y hay desde bueno, ahorita les vamos a hablar de las pruebas, pero pues con las intolerancias no tienes que hacer esas pruebas, ¿no? O sea, sí te guías por los signos, por los síntomas, por la clínica, pero no hay como tal una prueba específica para detectar una intolerancia, a diferencia de las alergias. Exacto. Esto, por ejemplo, es muy común. Yo les puedo decir que en los niños el 90% están diagnosticados de manera errónea con alergia a las proteínas de la leche, por ejemplo, que sí es una enfermedad donde los niños tienen rosadura en el área del pañal, dermatitis, pero muy severa, vómito, pero yo a veces les digo, bueno, describa eso, el vómito, por ejemplo, se caracteriza porque es en proyectil, así como un ¡fum! Ok. Y hay mamás que te dicen, pues apenas se le regresa un poquitito la leche. Ujú. Bueno, no es motivo para cambiarle una fórmula muy especializada. Lo comento, Yare, porque sí nos llegan los niños así y les quitan la leche y resulta que no era una alergia a las proteínas de la leche, sino que el niño ese día le dieron más cantidad o le dieron otra cosa y tuvo una intolerancia o algo más leve y se la quitamos. O de repente, en los más chiquitos, pues es muy propenso que tienen algún proceso estomacal y pues lógicamente nuestro intestino tiene pequeñas vellosidades Ujú. que se deprimen o se aplanan cuando los niños están enfermos. Entonces, lo lógico es que al menos 10 a 15 días ese niño va a tener cierta intolerancia Claro. a la leche. Entonces, ahí solo hay que cambiarle a una sin lactosa, pero inmediatamente después de eso, darle su lechita normal. Entonces, Sí. con el adulto pasa lo mismo. Sí, justo los adultos es ese mismo mecanismo que acabas de decir de las vellosidades intestinales. O sea, si tuviste una gastroenteritis, pues claro que tus vellosidades van a estar completamente Aplanadas, aplanadas. aplastadas, ¿no? De Sí, manera temporal. y no va a haber una absorción Así es, adecuada. lo que hay que hacer ahí de repente, pues dar probióticos o alguna otra terapia y cambiar un poquito la dieta. Ya sabemos que tampoco es como ya irnos a no comer, solamente cambiarla un poco y sí tomar lácteos, pero no abusar. O sea, si yo soy de las que me tomo 1 litro de leche en la mañana, ahí pudiera estar el error. Claro, y aquí yo creo que sí vale mucho la pena ser muy puntuales, Moni, porque esto, como muchos temas, nos puede causar confusión, ¿no?
Y o sea, nosotras, claro que sabemos que existen las alergias y la intolerancia, pero también de pronto cuando la gente así de manera muy seria te dice, es que soy intolerante Ujú. pero son intolerantes a un producto, pero a los otros que tiene ese ingrediente no, Exacto, entonces ahí ya no cuadra, ¿no? Y sí. por eso les estamos haciendo esta aclaración de qué es una alergia, qué es una intolerancia y cuáles son como las principales características de una u otra para que podamos detectarlas y que también tengamos como este criterio para decir, a ver si es cierto, o sea, yo hace un mes me dio salmonela y a partir de ahí ya no Quedé tolero. sensible, ¿no? Claro, o sea, es que más bien después de ese episodio Ujú. va a haber esta respuesta intestinal y habrá que nuevamente reintroducir, pero no significa que ya de por vida voy a ser intolerante. Pues sí, porque de repente resulta que no evitas la leche a toda costa, estás pidiendo ahí en el café em, bebida de almendras y otras cosas, y de arroz, y para acá y para allá, y la deslactosada, pero sí toman, de repente sacan el yogur para beber, o el yogur sólido, para comer con frutas, ¿no? O algún queso, etcétera, y lo toleran perfectamente. Entonces, sí hay que hacer la acotación de que, pues, en la medida de lo posible, si es que se tuvieran síntomas, lo ideal es que se hagan las pruebas apropiadas para determinar si efectivamente la persona tiene una alergia o una intolerancia, Así es, Moni. pero con pruebas. Por ejemplo, en el caso de las alergias a alimentos, pues sí, las más comunes que tú mencionas, pues es a la proteína de la leche, de la vaca, Ujú, al huevo, ujú. al pescado, a los frutos secos, que esa es de las, si bien no es tan alta la prevalencia, pero sí es de las que llega a ser muy Muy mortal, frecuente, ¿no? claro. En quienes la presentan. Y bueno, también, aunque ustedes no lo crean o suene raro, también hay alergias a a la fructosa, a las frutas. Sí, Perdón, a las frutas. La ajá. La intolerancia a la intolerancia a fructosa la es otra, fructosa. pero también hay alergias a las frutas por la cáscara, que llega a ocasionar estos síntomas que tú decías hace rato, ¿no? Se le cierra la garganta, el prurito que llega a aparecer, las ronchitas. Ahora, en el caso, por ejemplo, ya de cuando estás haciendo su plan de alimentación, em, por ejemplo, si el paciente, si la persona tiene una alergia, usualmente se excluye ese alimento de la alimentación, y luego se hace como una pequeña prueba de reto, Ujú. donde se le vuelve a dar un pedacito o una cantidad pequeña para ver después de cierto tiempo, para ver si sigue siendo como la misma reacción. Y después ya se pueden hacer incluso pruebas para confirmar esto, pero Ujú. primero sí es como siempre eso de retar un poquito. Y si es una intolerancia, pues se trata de determinar con qué cantidad del alimento la persona llega ya a sentirse mal. O sea, en Ujú. una intolerancia usualmente sí lo consumes, pero dices, no, ya, o sea, con... Es como llevarte al límite, Sí, ¿no? con 2 tazas de esto ya me Ajá, empiezo a sentir mal, sí, pero una taza me cae y perfecto no me y no me pasa pasa nada, nada. cosa que en una alergia dirías, no, ni a la taza, o sea, yo con apenas lo huelo ya me estoy Ajá. sintiendo mal. Sí, y esto que sea terapéutica que se hace con las intolerancias de ir probando justamente la dosis que tú vas a tolerar tal cual, es muy bueno, porque entonces esto amplía mucho el rango de opciones que se tiene, ¿no? Y ya Claro, no dices, no, es que yo no lo puedo, es que más bien dices, me voy a tomar... 100 mililitros o me voy a tomar ajá. 200, no me voy a tomar un litro o me voy a comer 30 gramos de queso y no me voy a comer el kilo completo, Exacto, eso ¿no? es como ya empezar a conocerte, de que dices, no, no me voy a comer, o sea, toda la bolsa del picante porque sí ya me voy a sentir mal, pero tolero un poquito. O sea, Claro. es esa parte de jugar con eso y que bueno,
cuando ya hablamos de una alergia, por eso la importancia, o por eso queremos nosotros recalcarles este punto de que no lo tomen tan a la ligera de decir, sí, soy intolerante o tengo alergia y no, de verdad no descartarla y no hacerse pruebas, porque no solo es quitarse el alimento, por ejemplo, la leche, no solo es quitar la leche, es quitar todos los alimentos que pudieran contener trazas o derivados de la leche, y son un montón. Entonces, pues es empezar a revisar etiquetas, ya ver como que letritas ahí ya, palabras un poquito diferentes, raras, porque son muchos componentes. Por eso es que quisimos mencionarles esto, porque supongamos que es una mamá que le diagnostican al niño alergia a las proteínas de la leche y decide quitarle esto, pero también ella, por ejemplo, si está lactando, se tiene que quitar todos esos alimentos, claro, y la pueden llevar a desnutrición. Entonces, como que es una cadenita, Yare, donde se van haciendo ciertos efectos que no son los que buscamos en una nutrición adecuada. Y que todo para que después le digan, no, pues resulta que sí, no era alergia y sí podía comerla, porque pues mire, ya le dimos por error esto y lo toleró. Y tú llevas así meses sin una gota de leche o de algún derivado, ¿no? Entonces es importante. En el caso, por ejemplo, de esto que decíamos de las semillas, ¿no? De las alergias a los frutos secos. Exacto. O sea, la gente de pronto llega y dice, no como almendras o no como nueces porque soy alérgico, y resulta que después comieron un pastel que tenía ahí trocitos de nueces y no les pasó nada. Los que verdaderamente son alérgicos, bueno, se la comen y en ese momento van a dar al hospital. Sí, necesitan ahí primeros auxilios, porque sí, como ya decíamos, puede ser muy fatal. Y que pueden ser alergias que de verdad a veces ni se imaginan. Digo, yo tuve una experiencia con una amiga y ella pues no se sabía alérgica a los camarones, pero no frescos, sino pues como empaquetados, como los que te dan en los restaurantes aquí, que no es como en la playa. Y resulta que empezó como con una ronchita en su cuello y de repente en 10 segundos ya estaba toda llena de la cara, de todo el cuerpo. Pobre. O sea, muy, muy de susto, muy, muy terrorífica la situación. Afortunadamente venía con nosotros un amigo médico y él la auxilió y supo qué comprar en la farmacia y la ayudó y todo, pero ella sí nos decía, es que ya no los veo bien, es que ya como que no puedo respirar. Y es que justo, Moni, por eso qué importante es saber que yo soy alérgica a los camarones, a la caseína, ¿no? Porque entonces sí vas a poner, o sea, quien realmente tiene la alergia, que ya ha tenido algún episodio, carga su medicamento, llegas a un restaurante y te fijas en los ingredientes. Exacto, preguntas así de si pasó por un, no sé, si llegas a una pizzería, pues preguntas si ahí también prepararon algo que tuviera camarones, o sea, adviertes a las personas y lo haces saber porque es un riesgo para tu salud. Sí, a mí me llama mucho la atención porque ahora en casi todos los restaurantes te preguntan, ¿alérgico a algún alimento? Sí. ¿No? Y la mayoría pues decimos que no, porque en realidad no lo sabemos y en el momento, porque de verdad en el momento en el que lo sepamos, lo vamos a tener muy presente. Sí. Y antes de que te lo preguntan, tú lo vas a decir. Sí, y en ese sentido, por eso viene la confusión, porque muchos dicen que si es alergia de que comieron algo y se sintieron mal, o es alergia o es intolerancia. No, o sea, ya lo aclaramos ahorita y sí hay que estar muy a las vivas de que también pudiste haber comido un pedacito de algo que estaba contaminado y es otra cosa. Claro. Pero no confundirlo con la alergia porque es algo con lo que van a vivir, o sea, toda su vida. Y sí los va a llevar como a una restricción importante. Sí, y ahora con relación a la intolerancia, también muchas veces se confunde con síntomas de un síndrome de intestino irritable, ¿no? Que ya en algún episodio hablamos de ese tema. Porque hay muchos alimentos justamente que por la función intestinal pues no se toleran tal cual.
y van a provocar mucha sintomatología, pero ahí ya cuando hablamos de alguna otra padecimiento como enfermedad de Crohn, ya está asociado al padecimiento y no solo al alimento. En la intolerancia, sí es una intolerancia a la lactosa, porque, o sea, es a ese componente específico. Sí, ¿no? claro. Es como, por ejemplo, en la alergia, pues obviamente que en nuestra genética, nuestros genes, por ejemplo, nos van a predisponer a desarrollar un tal o cual alergia. Eso no es algo que nosotros podamos controlar. Caso muy concreto, pues la enfermedad celíaca, que aunque ya no son tan poquitas personas que la padecen, tampoco son muchísimas, ¿no? Entonces, ahí sí es muy importante también el interrogatorio nutricional, o sea, ese sí es muy, muy básico, importante para el diseño de los planes, saber también pues de ese lado cómo estamos, porque si tenemos una persona que te está diciendo que su papá, su mamá, que su abuelita era, que bueno, pues tiene todas las probabilidades del mundo de poder cursar con una enfermedad entonces sí más severa. Sí, y esta genética también puede influir en una intolerancia, pero al final siempre va a estar más asociado a lo que les hemos mencionado, la capacidad digestiva y la función intestinal, ¿no? Es como, por ejemplo, también la disbiosis o este desequilibrio de la microbiota, que también es muy común, pues también puede ser un factor que nos predisponga para alergias o para alguna otra cuestión. Pero siempre esto nos va a llevar de regreso a, pues, acudir al profesional de la salud, determinar pruebas para realmente saber si sí es o no, y pues tener de la manera más efectiva un plan de alimentación. Sí, y fíjate que esto que tú mencionas ahora de la microbiota, Moni, es bien interesante porque hay muchos pacientes que pues pasan por diferentes condiciones, ¿no? De hospitalización por un accidente o por una intervención quirúrgica o pacientes con trastornos de alimentación que tienen una alteración muy importante a nivel intestinal, justamente en la microbiota, y muchas veces esto va a influir en la capacidad que tengan para tolerar un alimento, un componente de un alimento en particular, pero está asociado a esa condición por la que han pasado Sí, en claro. los últimos meses o años, ¿no? Hay incluso pacientes que llegan a ser mucho más sensibles y que con 24 o 36 horas de ayuno porque tuvieron una cirugía, les cuesta trabajo nuevamente tolerar ciertos alimentos. Entonces, aquí también aplica esta reintroducción para lograr este equilibrio en la microbiota intestinal y que puedan volver a tolerar, pero de verdad no es que por un día que me haya hecho daño ya soy intolerante y nunca más en la vida lo debo de comer porque es fatal para mí. No, es ir utilizando pues estas estrategias, estas medidas terapéuticas, ¿no? De ir con dosis bajitas y como decíamos, muchas veces llevarte al límite para decir, bueno, hasta aquí, o sea, ya no puedo más o saber cuál es la dosis que podría consumir. Sí, y también, bueno, a lo mejor no viene tanto al caso ahorita, pero se da en menor cantidad, pero muchas veces también nos dicen, es que es intolerante a esto, pero en realidad es que no le gusta el alimento, ¿no? Claro. Nada de hacer la acotación de, no es que sea intolerante, no le agrada ese alimento y por eso no lo come, pero no le ocasiona nada. Entonces, también se confunde a veces con estos términos. Sí. Y así de, no, creo que está un poco confundida de la terminología. Sí. Y también saber que hay alimentos que por origen, justamente por los mismos componentes que tienen, sí van a provocar estos síntomas de un poco de distensión, más formación de gas, ¿no? Por ejemplo, las leguminosas, es por mucho sabido que va a provocar por lo distensión, ¿no? Al menos, ¿no? Que la gente se inflama
no todos, pero sí les pasa a la gran muchos. mayoría. Ajá. Hay algunas verduras, ¿no? Como la coliflor, como el brócoli, que también van a tener esa característica de ser proinflamatorias, pero no es entonces que, ay, soy intolerante y ya no me lo voy a comer nunca. Exacto, es como distinguir justo qué alimento me estoy comiendo, qué me ocasiona, sobre todo si ya tuvimos un episodio, ¿no? Con ese alimento. Usualmente como que lo consumes, te sientes mal o tienes ciertos síntomas, buscas volverlo a comer como en un periodo de 1 semana, 2, y si sigue ocasionando lo mismo, pues entonces ya empezamos a tomar medidas, pero como tú dices, ¿con qué cantidad? A lo mejor como menos y ya no me pasa lo mismo. O sea, es esa parte de estar jugando con la alimentación. Sí. Y la otra de saber que, pues por ser familias también botánicas, muchos alimentos también ocasionan como ciertos datos. Por ejemplo, no sé, a mí me decían que tiene alergia a las moras. A lo mejor también lo va a tener a las frambuesas, ¿no? Porque vienen como de grupos parecidos, claro, ya no de nutrición, sino botánicos. Entonces, puede ser que un alimento me ocasione lo mismo con otro, ¿no? Entonces, sí también tomar en cuenta esa parte. Sí, y justo ahora que mencionabas esto de lo botánico, rapidísimo mencionarles que pues también los factores ambientales van a influir en el desarrollo, claro, ¿no? Claro. Yo soy pro higiene, pero también es una realidad que cuando llegamos a tener un exceso de higiene hay menos contacto con gérmenes. Y esto pues también va a influir en el desarrollo de anticuerpos, ¿no? Sí, definitivamente los taquitos de la calle pues te dan toda la protección, ¿no? Es lo que todo el mundo te dice. Ningún exceso, o sea, realmente ni medidas antihigiénicas, pero tampoco exagerar en que jamás en la vida un alimento, siempre y cuando estén las condiciones óptimas, ¿no? Ojalá todos tuvieran en esas condiciones. Así es. Entonces, bueno, pues recuerden, alergia e intolerancia no son lo mismo. La alergia puede llegar a ser mortal. La intolerancia tiene síntomas, pero aún así podríamos consumir en dosis pequeñas ese alimento que nos está provocando esa intolerancia en particular. Así es, Yare, y siempre la prueba diagnóstica, siempre. No se pueden autodiagnosticar. Sí, ya se nos fue el tiempo y no hablamos de las pruebas diagnósticas, pero para las alergias, pues sí, hay que hacer pruebas definitivamente. Pues bueno, un placer haber estado contigo, Yare, en este episodio y hablar de este tema tan controversial. Seguramente más adelante estaremos hablando más al respecto. Así es, Moni. Pues muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y recuerden que los esperamos en el Hospital Florencia Torre Médica 2, Toluca, Estado de México. Y a través de las redes sociales como Bien Nutrir, con Facebook e Instagram. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Por hoy, terminamos este episodio. Te esperamos la próxima con más información que nutra.